Y gracias a todo el equipo que está ahí del otro lado, que siempre los menciono recién al final del programa, pero son importantísimos. Vamos a hablar un rato de economía, si les parece bien, porque todo tiene que ver con todo, obviamente, y si hay algo donde se nota los efectos del plan de Milei es en la economía. Y hay un fenómeno que viene pasando, Rodri, que lo venimos charlando acá desde hace rato, que es que el fenómeno de la economía de plataformas, que permite que cualquier persona, ya sea porque no tiene laburo o porque el que tiene no le alcanza, necesita redondear, se sube a una bici, a una moto, a un auto algunas horas y con eso por lo menos intenta mejorar sus ingresos. Digo intenta porque la situación no es sencilla, no es automático, no es una panacea la economía de plataformas, ni mucho menos. Mucha gente se come el capital porque no se da cuenta de que si compra un auto para hacerlo Uber, el auto se le va haciendo pelota y lo que gana no le alcanza para al mismo ritmo mantenerlo. Pero por cómo se mide estadísticamente el desempleo en la Argentina, ese efecto plataformas hacía que el desempleo no creciera en estos años a pesar de que se destruyeron una enorme cantidad de puestos de trabajo, ya se habla de más de 300.000 trabajos formales, a pesar de que se destruyeron casi 30.000 empresas, vos veías que el desempleo subía medio puntito, un punto a lo sumo, sin esos saltos que nos acostumbrábamos en otras épocas a estos procesos. Bueno, se está saturando ya el mercado de aplicaciones y entonces ya la gente ni siquiera tiene esa opción. Exacto, Nico, como bien decías, el empleo precario en lo que va el gobierno de Milei funciona como un dique de contención para que no se dispare la desocupación. Y esto que en comentarios venimos hablando, ¿no? Que en las últimas semanas o meses, cada vez que pedías un Uber, el costo era menor. Lo mismo con otro tipo de actividades en plataformas, pero que no solamente queda atado al laburo plataforma, ya que hoy es un día especial para las universidades y vemos la función esencial que cumplen. Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín trató de mensurar esta situación de colapso o de pico de saturación de lo que llaman el empleo precario, es decir, empleo informal o cuentapropistas que trabajan menos de 25 horas semanales y que buscan un empleo adicional para sumar ingresos a lo largo de su jornada. Tenemos en la placa número 1 cómo evoluciona esta idea de empleo refugio, como lo llama el documento hecho por la Casa de Estudios de San Martín, ¿no? Y cómo va evolucionando el desempleo, cómo en los 90 se da este fenómeno de que entre el 70 y el 80% de las personas que tenían algún tipo de conflicto laboral caían directamente en la desocupación. No tenía una forma de una changa estandarizada que le permita sobrevivir. Algo que ya para el inicio de 2000, con la digitalización del empleo y las nuevas formas de trabajo que empezaron a emerger, se fue emparejando esa correlación entre desocupación y empleo refugio para la supervivencia. Lo que demuestra el estudio es que para fines de 2025, y este fenómeno que se refuerza en el arranque de este 2026, donde se profundiza la crisis, se está llegando al pico que se había registrado durante la pandemia del coronavirus, donde, por supuesto, ante el cierre de empresas por el aislamiento, muchas personas tuvieron que salir a trabajar para tratar de ganarse la vida de otra manera en los barrios. Y no estamos hablando solamente de Uber, de Pedido Ya, de Rappi o ese tipo de plataformas. Estamos hablando de emprendimientos familiares en los barrios, de decir, bueno, me pongo a hacer comida y la vendo informalmente o con las comunidades, tortas, empanadas, claro, o tejidos y cosas así. Cualquier tipo de actividad del rebusque, que lo que bien marcaba vos, Nico, no lo mide el INDEC y que incluso hace a la sumatoria de ingresos que después determina que no haya tampoco a la vez una disparada del nivel de pobreza y que hasta ahora funcionaba como un dique de contención de que, bueno, la desocupación que capaz se caracterizó durante el gobierno de Menem o en otros periodos críticos de la Argentina, hasta ahora, bueno, el gobierno se jactaba de decir, che, mirá, el desempleo, según las cifras oficiales, nos está disparando, eso demuestra que no hay una crisis, recordemos que se revelan los datos de la realidad. Sí, recordemos, Menem llegó a tener picos de 20% de desocupación, lo cual es un número devastador que hoy no se tiene. Pero también hay que decir, vos recién hablabas del rebusque, de hacer el budín, las empanadas y vender en el barrio. El otro día Roberto Navarro contaba del canje que le llegaba a él a través
de la iglesia, que le contaba de estos nuevos mecanismos o de los mecanismos viejos en realidad que ahora se actualizan a través de las plataformas. Y hay yo no quiero caer en el lugar común, pero eran cosas que se veían en los fines de los 90 y principios de los 2000, antes de la crisis, pero también después de la crisis, porque el 2001 fue el estallido, pero 2002 fue un año muy duro para todos los argentinos, donde se veían este tipo de cosas. El rebusque permanente, el ver si vendiéndole empanadas a los vecinos, si haciendo un canje, si haciendo... El trueque. Sí, un trueque. Lograbas, sobrevivir con lo mínimo e indispensable. Lo que marca la diferencia, me parece que de esa época, que es que la post-crisis del 2001 coincidió entre una gran masa de personas que estaban en el rebusque tratando de salir y otro segmento social que empezó a construir poder adquisitivo a posteriori de esa fenomenal crisis de 2001. Algo que acá, lo podemos ver en la placa 4, se contradice entre el aumento de la oferta de este tipo de servicios y la caída de la demanda por los ingresos deprimidos que genera la propia crisis. Un informe de Focus Market, lo estamos viendo para quien no lo está visualizando por YouTube y nos escucha por radio, muestra cómo la escala de los pedidos que mayormente se realizan en las aplicaciones de pedidos bajaron en términos de poder adquisitivo de quienes funcionan como usuarios de esas plataformas. Entonces vemos cómo la hamburguesa, incluso aumentando en términos de valores por encima de la inflación, cae la cantidad de combo de hamburguesas que podías pedir de un año a esta parte, en menos 16, el helado, la pizza, las empanadas, el fernet, las papas fritas y tantas otras categorías que demuestran cómo el combo de la crisis se refleja en un sentido contradictorio que marca el sentido de olla a presión. Un aumento de la oferta porque no encontrás empleo formal privado, que lleva 8 meses cayendo de forma consecutiva, y una depresión de quienes sí tienen trabajo, pero que no les alcanza la quita para poder sostener los servicios que ofertan esa masa de desocupados que estarían en esa situación de no haber este tipo de plataformas o de emprendimientos, y se da esa olla a presión que termina la crisis, ¿no? O el punto crítico al que estaría por llegar. Te lo pongo en otras palabras, si hay más gente con la bicicleta esperando para llevar una pizza que gente pidiendo pizza, bueno, evidentemente no cierra. Evidentemente no cierra. Sí. En los dos extremos, ¿no? Porque es un poco lo que dice Rodri, a la gente no le alcanza con su trabajo o con 2 trabajos para pagar las cosas básicas, entonces menos va a tener plata para comprarle a un emprendedor, lo cual complica este rebusque o lo que antes conocíamos como changas, y después esto que plantea Nico, que vos cada vez que te subís, no sé, si te subís un auto o lo que sea, vas a conversar y vas a ver que todos te van a decir lo mismo: necesito estar más horas arriba del auto porque el precio del viaje bajó, pues somos un montón. Y es lo que cierra el ciclo, a mayor cantidad de pedidos necesarios para poder solventar un ingreso, o a mayor cantidad de viajes en auto para también completar un ingreso adicional que le termine dando algún tipo de solvencia al ingreso. Acompañado de que muchos emprendimientos, esto lo charlaba la semana pasada en una juntada barrial y preguntaba sobre cuál es el estado de situación de estos emprendedores barriales, muchos se vuelcan a los préstamos, a la situación de ser prestamistas, porque ya le da más ingresos entrar en ese esquema de negocio que mantener el emprendimiento gastronómico, esto de hacer budines o tortas para poder seguir viviendo. Es la versión a nivel más bajo, si se quiere, bajo en el sentido de una escala de cosas, del el desindustrializar para pasarte al sistema financiero, digamos. Un país que se está transformando de lo productivo a lo financiero, no solamente por arriba, sino también desde la base misma. Cuando vos, esto me sorprende realmente, les resulta más, digamos, ponerse como prestamistas del barrio que ofrecer un servicio o un bien que no pueden adquirir. Con montos que van entre los 15.000 a los 30.000 pesos para llegar a fin de mes. Sí, imagínate el interés que le ponen para que eso les resulte redituable, ¿no? Con una rueda que además después termina, porque está el perfil de las personas en los barrios que tratan de establecer perfiles de a quien les presta, y está aquel prestamista que se suelta a la liberación de fondos que después terminan en conflictos mucho más jodidos y que se ve en la calle, digo, la cantidad de avisos de préstamos de hasta 5 millones de pesos con y sin veraz, aclaraciones de ese tipo que demuestra la precarización de los ingresos de la población, y
de este ciclo de pobres contra pobres, lamentablemente, que se genera por los efectos del modelo que impone el gobierno. Y te agrego algo, hay también mucha penetración de esto de el volverse prestamista en menores de edad. Y hay una categoría que yo no sabía que existía, me enteré hace poco, que es la de influencers de prestamistas. ¿Cómo es eso? Sí. Como chicos o jóvenes que... Como Masivo Bro, ¿o no? Claro, como es de ese estilo que te enseñan por TikTok. A ser o por, prestamista, a transformarte en prestamista. Claro. Dante se quedó cortísimo con los círculos del infierno. 150 círculos habría que agregarle al infierno y... No, hay pibes menores de edad que están consumiendo eso y adoptando eso también. Digo, está penetrando sobre todo la estructura social. Me pone punitivista ese tipo de cuestiones. Pero no, evidentemente la solución obviamente no pasa por reprimir esa conducta, sino por entender qué parte del sistema está funcionando tan pero tan mal que hace que mucha gente termine volcada a eso y tratar de corregirlo sin ninguna duda. Javi, para seguir un poco con la tónica económica, porque además la explicación de lo que viene pasando y de lo que va a pasar está ahí. Ayer nos sorprendimos todos con un nuevo ajuste. Milei hizo el primer año de su gobierno el ajuste más importante de la historia, ¿no? Así decía. Sí. El segundo año del gobierno volvió a ajustar y ahora vuelve a ajustar nuevamente un ajuste de 3 billones de pesos. Que da cuenta más transparentemente que nunca, ¿no? Cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles no van a ser nunca una prioridad para este gobierno. Claro,